Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Los saludo una vez más con la paz del Señor, esperando que todos ustedes estén bien. Esta noche, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a retomar el estudio en el libro de Éxodo. Recordemos que el año pasado habíamos dejado en pausa este libro para ponernos a estudiar Salmo 119. Entonces hoy día vamos a retomar el estudio de Éxodo. Les voy a pedir por favor que vayan a sus Biblias a Éxodo capítulo 31 y vamos a dar lectura a los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31 versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado, tu protección. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta esta noche. Pedimos siempre la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada uno de tus hijos pueda salir edificado, Señor, esta noche. Siempre pedimos, Señor, que tú limpies nuestros corazones, que podamos tener una plena comunión contigo, Señor, y que de esa forma también tu palabra pueda impactar nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche quiero enfocarme un poquito en el capítulo 31 de Éxodo, recordando tal vez lo que habíamos dejado hace tiempo atrás. Si nosotros retrocedemos algunos capítulos en la Biblia, vamos a ver que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Habíamos estudiado las 10 plagas, habíamos estudiado cómo es que Dios sacó a su pueblo de Egipto y después cómo es que Dios empezó a dar órdenes a Moisés, instrucciones para que Moisés edifique el tabernáculo, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, hermanos, al final del capítulo 30, podemos ver en nuestra Biblia que Dios ya está terminando de dar todas las instrucciones específicas para todo lo que tenía que ir dentro de el tabernáculo y todas los lugares especiales, las vestimentas, etc. Y en el capítulo 31 Dios va a hacer un llamado especial. Y este llamado, hermanos, consiste justamente en que Dios va a seleccionar 2 personas que ayuden a hacer esta tarea específica a Moisés. Y el tema que vamos a ver esta noche, hermanos, es: Dios quiere líderes capacitados. En este pasaje vamos a ver cómo es que Dios va a encargarse de escoger estas 2 personas para que estén al mando de la situación, estén liderando respecto a la construcción del tabernáculo y todos sus utensilios. Fíjese, hermano, en su Biblia, versículo 2 y versículo 6 se va a estar mencionando a las 2 personas que van a estar a cargo de esta obra. Primeramente vemos en el versículo 2, dice: Mira, dice Dios, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Bezaleel era el encargado principal, ¿no? El encargado que iba a tomar el mando para que se pueda construir todo el tabernáculo. Y mira el versículo 6. Después dice: y he aquí que yo he puesto con él, o sea, con Bezaleel, a Aholiab, hijo de Ahisamac. Entonces, Aholiab era el ayudante principal de Bezaleel. Estas eran las 2 personas que estaban encargadas, hermanos, para que pueda llevarse a cabo todas las obras que habían dentro del tabernáculo. Ahora, ¿por qué decimos que Dios quiere líderes capacitados, hermanos? Porque lo que vamos a ver en este pasaje es que Dios va a escoger a 2 personas que son muy capaces en su habilidad natural para lo que ellos hacen. Tanto Bezaleel como Aholiab ya tenían esa experiencia, ya tenían esa capacidad para poder hacer muchas cosas. Yo estoy seguro que en el pueblo de Israel estos 2 hombres eran muy conocidos. Todos los conocían por el gran talento que tenían, por las cosas maravillosas que ellos hacían. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 2, yo he llamado por nombre a Bezaleel. El versículo 3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hermanos, estos hombres eran capacitados directamente por Dios. Si bien este pasaje nos muestra cómo es que Dios va a seleccionar, ¿no? Y esto es importante, hermanos. Dice el versículo 2, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, y después en el versículo 6 a Aholiab.
esta frase, hermano, cuando dice la palabra de Dios, yo he llamado por nombre, no es una frase que se use mucho, no lo va a encontrar en muchos lugares. Sin embargo, hace referencia a la soberanía de Dios. Hace referencia a que Dios es el que está eligiendo directamente las personas más capaces para llevar a cabo esta obra. Si bien es cierto que Moisés estaba dirigiendo al pueblo en ese tiempo, Moisés necesitaba un equipo de trabajo, Moisés necesitaba otros líderes para que se puedan hacer cargo de diferentes cosas. Hermano, cuando hablamos acerca del liderazgo, cuando hablamos acerca de que Dios quiere líderes capacitados, me refiero a lo siguiente. Muchas veces cuando alguien aspira a ser líder, ¿no? Y puede ser pastor, puede ser líder de algún ministerio en específico, encargado de algo dentro de la iglesia, a veces nuestra naturaleza hace que nosotros deseemos eso, pero sin estar preparándonos. Es decir, queremos llegar tal vez al cargo, queremos llegar a tener esta posición sin tener la experiencia necesaria. Sin embargo, lo que vemos acá en la palabra de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en estos principios, cómo es que Dios escoge a estas personas. Dios va a escoger personas que son capacitadas. Fíjese el versículo 3, dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Estas cualidades, hermanos, son todas las cualidades que se necesita para hacer la obra que Dios estaba encomendando primeramente a Moisés. Es decir, estas personas eran capaces, ¿no?, de poder realizar a la perfección la tarea que Dios les estaba dando. Versículo 4 dice: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Hermanos, hay un versículo de referencia con respecto a Oholiab, que está en el versículo 6. Dice: y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac. Hay un versículo que hace referencia a que este hombre era muy capaz en algunas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que Dios está escogiendo a estas personas para que hagan este trabajo, primeramente, hermanos, debemos ver eso. Dios quiere líderes capacitados. Dios quiere que estas personas tengan esa capacidad natural. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que combinar el don natural con el don espiritual. Los dones espirituales ya los tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos una lista, justamente estamos estudiando los domingos en la noche lo que es un poco acerca de los dones. En 1 Corintios capítulo 14 ya estamos, y ahí podemos ver cómo es que Dios va a dar de diferentes formas los dones espirituales. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de un don natural, estamos hablando de un talento, estamos hablando de una capacidad natural que Dios nos ha dado desde el momento que hemos nacido, ¿no? Y la vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Esto puede ser la habilidad específica para hacer algo, puede ser la habilidad específica para ser bueno en algo, ¿no? Y cuando hablamos, hermanos, acerca del don natural, corremos el riesgo de que este don natural pueda ser mal usado allá afuera. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la guitarra. Uno, cuando sabe tocar instrumentos musicales, con los mismos instrumentos puede alabar al Señor, pero también puede maldecir al Señor, puede tocar música desagradable para el Señor. Entonces, acá vemos, hermanos, claramente cómo es que Dios va a mezclar lo que es el don natural de estas personas con el don espiritual, porque Dios dice que Él les va a dar, Él los va a llenar de su espíritu, ¿no? Y que esas personas que ya son capacitadas naturalmente en las habilidades que ellos tienen, van a ser llenas del Espíritu Santo para que ellos puedan realizar un trabajo perfecto para Dios. Ahora, hermano, primeramente hemos visto a los directores de la obra. Ahora quisiera que veamos a los ayudantes de la obra. Fíjese el versículo 6, hermano. Cuando ahí termina el llamado de Oholiab, dice el versículo 6: y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, hermanos, en la última parte del versículo 6 podemos ver claramente que no solamente eran dos personas, sino que estas dos personas elegidas por Dios tenían un equipo de trabajo. Y todo este equipo de trabajo, dice el versículo 6, he puesto sabiduría
en el ánimo de todo sabio de corazón. Dios les había dado la sabiduría para que estas personas que estaban ayudando a estos dos directores de esta gran obra que iban a realizar, que es el tabernáculo, Dios les había dado sabiduría. Y de esa forma podemos ver, hermanos, que cuando Dios quiere que nosotros guiemos a su iglesia, en este caso aplicándolo ya a los días de ahora, Dios quiere que nosotros estemos capacitados. Y hermano, eso no tiene que recaer únicamente sobre el pastor, sobre el líder, sobre la persona que ya está encargada, sino que en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos un cuerpo y que debemos funcionar como tal. Recuerden que cuando estábamos estudiando el capítulo 12 de 1 Corintios, vimos de que no podemos ser personas independientes, somos personas dependientes dentro del cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir, hermano, que en algún momento yo voy a necesitar de su ayuda, usted va a necesitar de mi ayuda porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de una iglesia local, hermanos, tenemos que ver ese trabajo en equipo, ¿no? Y acá cuando nosotros vemos que Dios está dando el encargo a 2 hombres, vamos a ver a muchos hombres más que están con ese deseo de poder ayudar para la obra de Dios. Tercero, hermanos, vamos a ver la capacidad de estos obreros. Mire, la capacidad tenía que ver con lo natural. Versículo 3 dice, y lo he llenado, hablando de Bezaleel, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Era una persona realmente talentosa. Después versículo 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Hermanos, cuando hablamos acerca de la capacidad, tenemos que hablar acerca de la preparación. Cuando uno llega a ser líder, cuando uno tiene una posición importante en la iglesia, hermanos, es necesario que veamos lo que dice la palabra de Dios en este texto. Si bien es cierto que esto es Antiguo Testamento, hermanos, no quiere decir que los principios no sean válidos para hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Seguimos teniendo el mismo Dios que tenía Israel. El Dios de Israel es el Dios nuestro, el Dios de nuestra iglesia. Entonces, cuando vemos estos principios en la palabra de Dios, hermanos, como habíamos visto en este pasaje, claramente estamos viendo que Dios va a seleccionar a personas capaces para llevar ese trabajo y va a seleccionar ayudantes capaces para que ayuden a los encargados, a los líderes. Entonces, hermano, yo quiero animarle esta noche a que usted pueda analizar en ese aspecto su vida, si nosotros estamos siendo ese equipo de trabajo que necesitamos para seguir adelante, para hacer la obra del Señor. Estamos hablando del trabajo dentro de la iglesia local. Hermano, hermana, cada uno tenemos un lugar en particular. Yo tengo que estar dispuesto a servirles a todos ustedes y de la misma forma ustedes también a mí y a todos los demás. Esa es la forma en la cual trabaja la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, acá cuando vemos a Dios en el Antiguo Testamento poniendo orden, dando algunas indicaciones a Moisés acerca de estos 2 hombres y su equipo de trabajo, vamos a ver eso, hermanos. Lo esencial para Dios en este momento es primeramente que sean llenos de su espíritu. Eso es lo que dice el versículo 2. Pero después también habla acerca de su capacidad natural. Hermanos, la combinación de la capacidad natural con el don espiritual es sublime delante de Dios si nosotros sabemos usarla. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tú y yo, Dios quiere que todos nosotros, hermanos, podamos servirle con nuestras capacidades naturales también. No solamente con el don, que sí es lo más importante, es lo que estamos estudiando, pero hermano, también es muy importante que usted y yo podamos entregarle todas nuestras habilidades naturales. Es bueno para hacer algo, hermano, glorifique a Dios con eso. Tal vez hace un deporte con excelencia, tal vez muchos lo conocen en su barrio porque es un gran deportista. Honre a Dios con eso, hermano, honre a Dios siendo de ejemplo a través de ese deporte. Tal vez es usted un buen profesional en su área, un buen arquitecto, un buen abogado. Honre a Dios, honre a Dios. Dios quiere que nosotros demos lo mejor. Dios quiere que nosotros seamos capacitados para su servicio. Dios quiere que nosotros estemos listos para poder servir a los demás. Y por último, hermanos, vemos las obras a realizar. Los últimos versículos van a mostrar un resumen de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores,
¿no? Que son 14 elementos. Y fíjese, hermano, en su Biblia, a partir del versículo 7, dice, para entenderlo un poquito desde el versículo 6, dice la última parte, para que hagan todo lo que te he mandado. Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Hermanos, del versículo 1 al versículo 11 nosotros podemos sacar algunas enseñanzas. Primero, cuando hablamos de los primeros versículos, vemos la soberanía de Dios, habíamos dicho, vemos cómo es que Dios quiere los líderes capacitados. Dios no quiere que nosotros lleguemos simplemente improvisando a un liderazgo. Alguna vez el pastor Kevin nos compartía en su casa y nos decía que cuando uno se está preparando para ser pastor, cuando uno está estudiando en el seminario, ya debe estar ejercitándose en su iglesia, ya debe estar sirviendo en su iglesia y tiene que hacerlo como si ya fuera un pastor, como si ya fuera un líder, como si ya estuviera a cargo de una responsabilidad tan grande, ¿no? Y no esperar a que recién sea para que empiece a hacer ese trabajo, ¿no? Y algo que dijo para concluir, hermanos, fue que cuando uno ya está sirviendo en su iglesia, entonces, al momento de ser pastor de una nueva iglesia, ya no va a ser un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo lo que ya venía haciendo en una iglesia local. Y es que de esa forma, hermanos, nosotros, si es que estamos sirviendo al Señor, ya tenemos que darlo todo. Cuando yo tenía uno de mis primeros discípulos, recuerdo que me dijo, Roger, yo quiero ir a prepararme a un instituto, pero mis papás no quieren, estoy en la universidad, me falta 2 años para terminar la universidad y mis papás me han dicho que cuando termine la universidad pues yo puedo ir. Y le dije, bien, está bien, te felicito. ¿Y qué vas a hacer mientras pase esos 2 años? ¿Cuál va a ser tu actitud frente a eso? Te vas a ir preparando, vas a esperar de brazos cruzados. Y el consejo que yo quiero darle esta noche, hermano, y quiero animarle, es que nosotros desde el momento en que hemos recibido a Cristo, deberíamos estar intentando dar nuestro mejor servicio para Él. No esperar un instituto, no esperar una preparación, no, sino que cuando los líderes son llamados, hermanos, en una iglesia, son a base de la experiencia. Yo quiero decirle con mucha humildad, hermano, cuando yo llegué a la iglesia tuve que pasar un periodo de prueba, ¿no? Donde el pastor que estaba en ese momento estaba atrás de mí, ¿no? Evaluándome si yo leía mi Biblia, si tenía un tiempo devocional, si estaba interpretando correctamente las Escrituras, y poco a poco fui involucrándome en el servicio de la iglesia. Hermanos, esta noche podemos sacar 2 enseñanzas acerca de este pasaje. Primeramente, los primeros versículos nos van a hablar acerca de cómo es que Dios llama a los líderes. Dios quiere líderes capacitados, hermano, hermana. No esperemos un instituto, no esperemos un nombramiento para empezar a capacitarnos. Dios quiere que nosotros lleguemos ya con una base del conocimiento a empezar a tomar responsabilidades dentro de nuestra iglesia. Dios quiere ver nuestro corazón. Para Dios es muy importante nuestra condición espiritual, pero también es muy importante el interés que nosotros ponemos en cuanto a sus cosas, a su servicio, hermanos. Si queremos enseñar la palabra de Dios, entonces el pastor Kevin ya nos lo dijo alguna vez, y si tú vas a ser predicador, tienes que pasarte por lo menos 6 horas leyendo tu Biblia para un solo mensaje, ¿no? Y si es un pasaje difícil, un pasaje tal vez complicado de interpretar, pues tal vez el doble, 8 horas, 12 horas de estudio. Y en realidad, hermano, en cualquier área de la iglesia nosotros tenemos que poner ese empeño, tenemos que dar siempre lo mejor para nuestro Señor, porque Dios quiere líderes capacitados. Segundo lugar, hermanos, podemos ver en los últimos versículos se enlistan muchas cosas acerca de la construcción del tabernáculo, y ahí podemos ver claramente que tenemos un Dios de orden, un Dios de excelencia, un Dios que quiere lo mejor
para su casa. En ese tiempo Dios gobernaba, Dios vivía dentro del tabernáculo para guiar a su pueblo. Hoy en día tenemos la casa de Dios, el templo, el lugar donde nos reunimos los creyentes. Y este lugar también, hermanos, tenemos que honrarlo, también tenemos que cuidarlo, también tenemos que dar siempre lo mejor para el Señor en ese aspecto. Gracias a Dios tenemos un lugar en Iglesia Bautista Visión Cochabamba. Poco a poco estamos avanzando, pero nos falta mucho para tal vez tener un lugar bastante hermoso que no es para lucirnos, no es para demostrar algo, simplemente es para agradar a nuestro Dios, para darle lo mejor a Él. Cada vez que usted vaya, hermano, hermana, a la casa de Dios a trabajar, a hacer una limpieza, a pintar o a lo que vayamos convocando, siempre demos lo mejor. Para culminar este tiempo, hermano, hermana, yo quiero animarle a esas dos cosas. Quiero que usted vea que tenemos que ser personas capacitadas, siempre dispuestas. No es directamente un mensaje para un pastor o para un líder, sino para cualquier creyente dentro de la iglesia, porque Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, hemos visto que Dios es un Dios de orden y Dios quiere lo mejor para Él, hermanos. Entonces vamos a orar. Por favor, sigamos orando por el país, por la situación del mundo en general, y que Dios pueda darnos esa paz que necesitamos siempre, hermanos. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, siempre que nos ayudes a aplicar a nuestras vidas, Señor, a que nos ayudes a dar siempre lo mejor para ti, a no esperar, Señor, a un momento especial para empezar a prepararnos, Señor, para tu servicio, sino que apenas podamos, apenas tengamos la capacidad de hacerlo, Señor, tú danos ese deseo para poder servirte con excelencia, Señor. Te agradecemos por la salvación, te agradecemos por la salud, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y rogamos que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas. Te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.